Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, con el primer libro de Samuel, capítulo 22, ahora. Hoy estamos leyendo el versículo 17 principalmente, con este título importante cuando le dice aquí el rey a los escoltas que estaban apostados junto al rey Saúl: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Y entonces ya estamos en todos los cursos bíblicos anteriores, ¿verdad? En este capítulo, que es la masacre de los sacerdotes del santuario de Nob. A veces están ya dentro de este egoísmo del rey Saúl que les persigue, entonces ya con haya yucapana ñambo desapareciana porque ellos, dice, le han ayudado a David a escapar. Ellos están de parte de David, apeando y monay, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos jugando con estas dos características. El autor sagrado continuamente nos hace recordar esta actitud negativa, pero totalmente y absolutamente de parte del rey Saúl contra David. En realidad, porque esta mañana desde el capítulo que comenzamos, 22, incluso un poco más, porque en el 21 nosotros ya hablábamos de David que se escapa hacia el santuario de Nob. 21 ya ponemos a dispara. Porque en el 20 anteriormente David y Jonatán se habían encontrado. Aquí Jonatán le dice: "Aven ahí por el caso, yo que mi amigo, etcétera, andate aquí, correte", con toda una forma, ¿verdad?, que ellos ya se habían puesto de acuerdo para avisarse. El 20:41 decía: "Cuando el servidor partió, David subió del lado del sur y se postró 3 veces con el rostro en tierra. Después uno y otro se abrazaron llorando hasta que la pena de David creció más todavía. Entonces Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que los dos nos hemos hecho un juramento en nombre del Señor, diciendo que el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre". Enseguida David partió y Jonatán volvió a la ciudad. Esa fue la despedida. Capítulo 20, realmente como amigos. Y estos son los que se salvan y se ayudan. El rey Saúl, de cual se llama de David, ya llevó la persecución, el otro ya se da cuenta, incluso el mismo Saúl que quiere atentar contra la propia vida de su hijo. Imagínense, queridos amigos, cuando hay intereses egoístas en nosotros. Cuando uno es muy egoísta, ¿verdad?
Ahora, apliquemos un poco esto también porque decíamos que este libro de Samuel de por sí es un libro político, es decir, para la polis. ¿Cuál es la política de relación? Vaya relacional, en síntesis. Entonces, no es simplemente para la monarquía o no es simplemente también para el presidente de la República o para los ministros. También, evidentemente, y sobre todo también para ellos. Así como en estos días, ¿verdad?, de Cacupé, también el Monseñor Valenzuela decía en esa carta pastoral hermosa, ¿verdad?, de este año me gustó muchísimo, así, más, pero esta vez fue un poquitito más preciso y más directo, ¿verdad?, de situaciones tan concretas que vivimos. Dos pailas llevo, betea lleva, pero ahí estaba el otro aspecto que yo me cuestionaba un poco también. Tal vez a esa carta pastoral teníamos que agregarle algo más. Ñandé pueblo upebe, Monseñor Valenzuela ñandé moñesuana mo ñandé ahí ve ñandé sire no debe hayuki ario ñañesuana porque ñandé la ñamoía con agente upebe a peñandé nace a peñandé llega lleva ya sapucaina con ando ya pollo y etcétera etcétera. Jamás digo la mía vela moía güey ñandé llega. Entonces, en el fondo, la culpa también está sobre nosotros. Ñandé ya recibía a curia y venía nambilletira jambarete por ñanderu piano y venían de la misma maestra que la ñanderu pío y venían de la vina la llama canero. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad?, en este libro de Samuel. Es maravilloso, maísa vallea, o esa cañandé, ñandere sape, aina y ñandé, maísa bañandé, yaicoana, maísa bañandé, ñamoíana, y peñandé, comunidad, benmana, todas esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Pero eso queda en nuestras manos, queridos amigos. Y aquí, como estábamos diciendo, como terminaba primero ese capítulo 20, la despedida entre Jonatán y David. Aquí se nota sinceridad, aquí se nota que no hay pelos en la lengua. Nosotros hemos hecho un pacto, ¿viste? Pero este pacto dice que proviene desde Dios. Ñande cope juramento peñandi yarare no debe la yeyapoaina. Añande digo muchas veces yeyapoa, añajendu, para que Dios, bibliario, y la patria, que Dios y la patria, entonces después me lo demanden. Algunos habían oído de qué clase que oye me acueché, que gestan, y todos los movimientos. No hay la movimiento ni nada. Es la honestidad del corazón. Ahora que me ayuden, etcétera, los movimientos, todo lo que sea. Pero algunas veces entonces hay mucho que desear. Si es que verdaderamente no hay gente que apoya, porque tú ya pues soñan después ya es tan entonces, por eso, hoy, en esta reflexión y en este curso bíblico, es importantísimo, ¿verdad?, entender, aprender, saber. Y aquí hay siempre dos antagonismos, porque en el fondo, del capítulo 8, ¿verdad?, en que vienen y le piden por un rey. Qué atención. Cuando ustedes tienen a alguien que está al frente, peñangarecoana. Porque no es fácil ser honesto y no es fácil llevar adelante una comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo el libro de Isaías, capítulo 41 del 13 al 20. Yo el Señor soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo no temas. Yo vengo en tu ayuda, tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor.
y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás y dejarás las colinas como rastrojo. Queridos amigos, qué hermosa que es esta comparación, ¿verdad?, que nos está dando aquí Isaías. Es la fuerza de Dios, Dios que se presenta como el Redentor. Redención significa justamente la posibilidad de una salvación de parte de Dios. Lo que somos nosotros y lo que significamos. Y te compara aquí. Tú eres apenas, dice, un gusano, una lombriz. Lleva Isaías diciéndonos quién es verdaderamente el hombre ante Dios. Tantas veces ñandenda yayesha cuase lleva. Bueno, aquí estoy, Señor, para volver a levantarme. Aquí estoy, Señor, para ser alguien en la vida. Aquí estoy, Señor, porque tú me ayudas. Y fíjense lo que dice después. Te convertiré verdaderamente en una trilladora. Te convertiré en alguien que puede vencer todo aquello que es negativo. Trillarás las montañas y las pulverizarás. Ya Jeremí que navea peñan de Yara lleva. Ya llegue sapea mi hangua, ya llegue shakwa lleva peñan de Yara me embaiteñan de o guatajañan de hina, ajese, diga tu moego imba vela ya pues inañande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas.
aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí encontramos el capítulo 22. Aquí ya se encuentra Saúl, que está persiguiendo a David. David entonces va por varios lugares. Entre ellos, en el capítulo 21, enseguida se nos presentaba y se nos decía que David se escapa hacia Nob. Este era el santuario del rey, el santuario del reino. Aquí estaban los sacerdotes. Y entonces este sacerdote, Ahimelech, ¿verdad? O Ateñaga y Rayo, ¿verdad? Porque al final de cuentas David llega donde estaba el sacerdote Ahimelech. ¿Se acuerdan que en ese capítulo muchas cosas interesantes que van sucediendo? Ahimelech mismo no hay y él lo hace con mucha honestidad también, y lo hace con mucha solidaridad también, y con mucho respeto también, ¿verdad? Le recibe. Hay mucha humanidad, se nota en este sacerdote, ¿verdad? Porque él está llegando solo, sucio. Al comienzo le llama la atención. David, ¿cómo es que vos estás llegando así solito aquí en esta circunstancia? Siempre armado, acompañado con tus soldados, con ella, pero ella de haber imagina, lleva donde yo tengo, imagina, lleva una pregunta. Ciertamente que David ya poimía la famosa mentira, mentirilla su pepe piadosa, ya es enseñando. ¿Y por qué? Y porque tiene que salvarte del pellejo, no, que tengo esto, que el rey está ya puranda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, el otro sigue llevando, eso es posibilidad, a Mongaruchupe le da el pan incluso de la mesa, ¿verdad? Que solamente comían los sacerdotes, etcétera, etcétera. O sea, son detalles muy interesantes que muestran también actitudes, ¿se dan cuenta? Actitudes. En este caso es la actitud sacerdotal. De por sí, el sacerdote tiene esta misión. La misión del sacerdote es aquella, la de santificar. Esa es la misión, ¿verdad?
El rey es aquella de regir, gobernar para todos, ¿verdad? Y el profeta es justamente aquella de enseñar, de enunciar y decir las cosas que están bien o que están mal, ¿entiendes? Hacer todo un discernimiento. Estos tres elementos que nosotros continuamente vamos encontrando en las narraciones bíblicas. Mira cómo uñandeja, iñandeja, yepa. Va esa pañandela yaguatana, va esa pañandela yapona, peñandere cobewi. Primero nosotros, pero peñame la peñandere cobeja, peña yajucuabota, ñame ita, a entero vestea lleva, ñamoita, peñandere tamen guara, peñande roga, pupe guara, etc. O sea, tener la fuerza, tener ese espíritu, ¿verdad?, de Dios que hemos recibido para poder hacer bien las cosas. Pero la primera cosa, y al mismo tiempo después ser sinceros, ¿verdad? La sinceridad, queridos amigos. Sinceridad, ¿verdad?, para que exista verdaderamente esta honestidad. Porque si no, después muy fácilmente vamos desviando los bienes que no nos corresponden, aquello que no es nuestro. Bueno, aquí nosotros estábamos mirando del capítulo siempre 22 que estamos estudiando, el versículo 17, ahora que queremos subrayar. El rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Entonces, coabella o mala sentencia. Nosotros, nuestro título principal, desde el versículo 6, hablábamos ya de la masacre de los sacerdotes de Nob. Pero hasta ahora estábamos dando vuelta, ¿verdad? O sea, estábamos mirando los detalles. Primero, un Saúl que se entera que David y sus compañeros habían sido descubiertos. Luego, que no se encontraba ya en Gibeá, o sea, David va corriendo. Allí se encuentra Saúl en Gibeá, sentado debajo del tamarisco del lugar alto, tenía su espada en la mano y todos sus servidores estaban de pie en torno de él. Habíamos subrayado el hecho. Esto quiere decir Saúl que está en pie de guerra. Saúl entonces que no está aceptando. También cuando te presenta la cuestión de Gibeá, en el fondo, ¿verdad?, como trasfondo, te está queriendo mostrar que hay una celosía tremenda. Una celosía, se vuelve celoso por qué cosa, y por un capricho suyo y por un egoísmo suyo. Gibeá te muestra de cierta manera la propia dinastía. ¿Se acuerdan que el problema, incluso cuando se confronta con su propio hijo, Jonatán, le echa en cara: hijo de mala madre, etcétera, etcétera, vergüenza de tu propia familia, vergüenza de tu propia madre, etcétera? Le trata de mal. Dice que en un momento agarra la espada, y la itaira entera. Imagínense a qué locura había llegado. Pero en el fondo, ¿verdad? ¿Qué iba a ganar con él? La yucala y itaira, si él supuestamente, ¿verdad?, estaba procurando salvaguardar la dinastía suya en el fondo, que tenía que continuarse en su hijo Jonatán. Pero Jonatán, sin embargo, no, eso no le interesaba mucho, ¿verdad? Él tenía otros intereses, es decir, los intereses de Dios, los intereses del pueblo, los intereses de la gente, no como Saúl, sus intereses particulares y personales. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En mí, desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz.
sí a tu vida y ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre
entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, Ven, 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 no tardes, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Soñando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Francisco no quiere ser enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica Santa María la Mayor de Roma. Así se lo confirmó el pontífice a la periodista Valentina Lazarraki en una entrevista para N+. El Papa dijo que ha elegido personalmente el lugar por la gran devoción que le tiene a la Salus Populi Romani, a la que ha visitado 115 veces desde el comienzo de su pontificado. De hecho, todo ya está preparado. Cuando se le preguntó por una posible renuncia tal y como hizo Benedicto XVI, Francisco señaló que el pontificado es hasta siempre, pero que está también esa posibilidad. El Papa añadió que ha estado trabajando con el personal del Vaticano para simplificar bastante el rito de los funerales del Papa y con humor dijo que él será el primero en estrenarlo. Sobre los viajes previstos para 2024, Francisco explicó que están repensados y que esto se debe a los límites que tiene por la edad y la salud. Adelantó que el próximo año tiene confirmada una visita a Bélgica y que están previstos otros 2 viajes más largos, Polinesia y Argentina. Francisco señaló que cuenta con la invitación del nuevo presidente, Javier Milei, para ir a su tierra natal. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí haciendo nuestro estudio bíblico, como siempre, con el capítulo 22 y hoy de una manera especial miramos esta masacre. En este versículo 17 principalmente se subraya ya cuando Saúl
da la orden a Hila y soldado fuera, dale, vuélvanse a su escolta y maten a los sacerdotes del Señor. Les da la orden, peyucada segoa. Por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Habíamos dicho que él estaba en Gibea y ahí nos da un poco enseguida en esta introducción la causa y el motivo. La causa y el motivo principalmente era su egoísmo. La causa y el motivo, en realidad lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, que está queriendo preservar su dinastía. Y por otra parte nos muestra también, ¿verdad?, la hermosa figura de Jonatán, que él no se aferra mucho a esa cuestión, ¿verdad?, de la dinastía. Es mucho más abierto y entonces incluso deja más posibilidades. Es decir, Dios es el que llama. Dios es el que pone a cada uno en su lugar. Si yo no tengo las cualidades como para llevar adelante un reino, para llevar adelante una nación, para llevar adelante Tendotay, Maena, ¿verdad? O si no, nosotros nos volvemos títeres de otros, ¿verdad?, tentáculos, como se dice, que están moviendo. Como famosas marionetas, ¿verdad? Entonces nos movemos de acuerdo a cómo nos están diciendo que tenemos que obrar. Queridos amigos, esto no es fácil, ¿verdad? Esto no es fácil, pero tenemos que mirar y tenemos que entender que el camino nuestro, el camino de liberación, es un camino de mucha renuncia, mucha renuncia. Uno entiende también, ¿verdad?, que cuando uno está en situaciones muy difíciles, busca también por todas partes aferrarse, procura blindarse, procura entonces todo lo que sea, ¿verdad? Pero en fin, estas son situaciones así muy, muy humanas nuestras. En toda situación humana encontramos estas verdades humanas, sociales. Y esto es lo que tenemos en la comunidad. Y en fin, con esto tenemos que ir lidiando. Tenemos que procurar vivir así como nos dice este primer libro de Samuel, porque aquí se va tejiendo, ¿verdad?, la trama de una sociedad con las dificultades, los problemas, hasta cuña solucionar, o huyen de otros problemas, pero tratan de llegar a jovencina. Y eso es lo que le va dando esa diversidad, ese movimiento y esa organización que vamos encontrando en toda sociedad y después vamos encontrando, ¿verdad?, como un resultado final. Upea con la famosa, mi filósofo fuera, ¿verdad?, sobre todo ya los modernos, Hegel, etcétera, y sea la famosa tesis, antítesis, siempre el bien y el mal, el positivo y el negativo. Eso hay muchas maneras de explicarlo, ¿verdad? Y entonces en esta puja, en este entretejer de nuestra historia y de nuestra vida, UPP entonces veo de síntesis, ya le de síntesis, que después se vuelve, en un momento se vuelve tesis en cuanto lo vamos viviendo en esa síntesis. Pero esa misma síntesis que estamos viviendo y se vuelve tesis, después enseguida siempre vamos a volver a encontrar movimientos opositores a esa tesis, ¿entienden? Tesis, antítesis llega. Ellos le llaman así, ¿verdad?, los filósofos. Tesis, antítesis, habéis pedido en la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, apenas con el año del mundo. Y eso es el resultado que tenemos en cada sociedad. Y bueno, aquí también, eso es lo que estamos encontrando. Se nota que en el fondo, el autor sagrado, al pintarnos la figura de Jonatán, aquí Jonatán de cierta manera no está tan preocupado él, porque él mira la realidad. Incluso después del capítulo 17, ¿verdad?, en el 18, después de que David haya vencido a Goliat, Jonatán enseguida ahí se da cuenta de este tipo es mucho más que yo, ¿verdad? Yo tendría que ser el rey después, el que continuaría la dinastía de mi papá. Pero sin embargo, desde un momento se desprende. Es un gran amigo con David y se da cuenta, incluso todo el pueblo pues se da cuenta. David mató a 10.000, incluso el rey que es ahora Saúl mató a 1.000. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. San Juan de la Cruz, después de una accidentada caminata a tientas por los vericuetos de la cárcel de Toledo, en esa noche del 15 de agosto de 1578, encontró por fin, tal como la Santísima Virgen se lo había mostrado en una aparición reciente, la anhelada ventana del torreón que daba al río, y sin tomarse un respiro se las ingenió para amarrar al ventanuco una ristra de sábanas anudadas entre sí, y al amparo de la densa oscuridad reinante se descolgó. Al llegar al final de la improvisada cuerda se dio cuenta de que le faltaban algunos metros para tocar el suelo y corría el doble peligro de caer desde ese acantilado sobre el que se asentaba la prisión a las embravecidas aguas del Tajo o del otro lado del muro junto a la garita en donde los centinelas montaban guardia. Entonces cerró los ojos, se encomendó a la Santísima Virgen, se soltó y más que una interminable caída libre fue un suave vuelo al final del cual sintió que lo descargaron delicadamente en tierra firme. Cuando entreabrió los ojos se llevó tamaña sorpresa porque estaba en campo abierto al otro lado del río, fuera del alcance de sus enemigos. Juan de Yepes Álvarez, nacido el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, España, era hijo de un tejedor toledano que murió cuando él contaba 4 años y la familia que quedó en la indigencia tuvo que trasladarse a Medina del Campo, en donde Juan adelantó sus estudios básicos con enorme esfuerzo, pues tenía que ayudar a la manutención de sus hermanos, y dada su consagración al aprendizaje, pudo ingresar en 1559 al Colegio Jesuita de Medina del Campo, en el que fue un alumno aventajado en latín, literatura, poesía, retórica, oratoria y filosofía, pero también se distinguió por su acendrada piedad, lo que le allanó el camino para vestir, al cumplir 21 años, el hábito de los carmelitas en 1563, con el nombre de Fray Juan de San Matías, y al poco tiempo sus superiores lo enviaron a estudiar teología en la Universidad de Salamanca, de la que egresó en 1567, e inmediatamente fue ordenado sacerdote y regresó a Medina del Campo para celebrar su primera misa, tras la cual conoció a Santa Teresa de Jesús, quien en esos días estaba ocupada en la fundación de un convento carmelita reformado en ese pueblo. Este encuentro selló su profunda amistad, cambió sus vidas y las de los carmelitas. Ante la mitigación de la rígida regla de San Alberto que relajó el espíritu carmelita, Fray Juan de San Matías, que se sentía desencantado por ello, pensó en volverse cartujo para dedicarse completamente a la oración, la meditación y el silencio, pero Santa Teresa, que lideraba el cambio de estructuras de las dos ramas masculina y femenina de la Orden del Carmelo, lo convenció para que se sumara a su lucha y él, con nuevo nombre, San Juan de la Cruz, aceptó con entusiasmo la misión, fundando en 1568 el primer convento carmelita descalzo en Duruelo, en el que aplicó con toda rigurosidad la regla primitiva de San Alberto. En 1570 erigió otro monasterio en Mansera y un año después fue nombrado rector del colegio convento de los carmelitas descalzos, recién abierto en Alcalá de Henares, y como maestro de novicios le devolvió a la orden carmelitana su espíritu original, lo que le generó intensos roces con los llamados calzados, que veían amenazada su comodidad, y para sacarlo del camino inventaron toda suerte de calumnias que surtieron efecto, y fue a dar con sus huesos a la cárcel, injusta prisión que soportó estoicamente, y la aprovechó para componer el Cántico Espiritual, su obra poética más famosa, inspirada en el Cantar de los Cantares. Inclusive se dice que es lo mejor que se ha escrito en la lengua castellana en toda su historia, la que por no tener cómo ni con qué escribirla esa obra, la memorizó y tras su fuga la transcribió y continuó levantando y dirigiendo monasterios de carmelitas descalzos en compañía de Santa Teresa, de la que además fue su director espiritual hasta su muerte acaecida en 1582, y edificando almas mediante sus inconmensurables textos, La noche oscura del alma y Subida al Monte Carmelo, que en su conjunto se refieren a las sequías espirituales y los caminos para salir de ellas y ascender a Dios.
Llama de amor viva, un canto poético que habla de la unión amorosa total entre Dios y el hombre, y la escribió en 15 días. Estas 3 obras más el Cántico Espiritual son consideradas las 4 joyas de la literatura cristiana en Occidente. A lo anterior, habría que sumarle una ingente cantidad de poemas sueltos, dichos y pensamientos espirituales y cartas a sus monjes y monjas. Al final de sus días, fue relegado por sus superiores y maltratado sin contemplación en un oscuro convento de la orden en Úbeda, en donde murió el 14 de diciembre de 1591, cuando contaba apenas 49 años. Fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y en 1926 el Papa Pío XI lo declaró místico doctor de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan de la Cruz que nos indique cómo hacer del amor de Dios nuestro mejor poema. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor.
yo te abro mi corazón. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, primer libro, capítulo 22, especialmente hoy decíamos, subrayamos el versículo 22, cuando el rey Saúl ya está dando la orden a sus soldados, dice, a los que están con él, es decir, su escolta, los que le acompañan en todo tiempo. Ellos estaban apostados junto a él y le dice, vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aun sabiendo que él huía, no me lo denunciaron. Bueno, aquí está la cuestión, no me lo denunciaron. Eso es lo que dice Saúl, pero nosotros conocemos esa historia desde el capítulo 21, que no es así, ¿verdad? Porque desde que llega David en el santuario de Nob, hay un diálogo, ciertamente. Ahimelech no sabía nada. Es decir, el sacerdote que está allí en Nob, Ahimelech, y los otros sacerdotes no se enteran de nada. Aquí habíamos hablado también de una persona, Doeg, ¿se acuerdan? Doeg justamente aquí dice que estaba mirando y se dio cuenta, era el que estaba en ese momento también allí, estaba obligado a quedarse allí, dice, delante del Señor, uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita. Edomita, te pone ya los elementos característicos de este soldado, ¿verdad? Porque ahora en el capítulo 22, con la masacre de los sacerdotes de Nob, ya hemos escuchado a Doeg que habló aquí. El rey mandó llamar a los sacerdotes, ¿verdad? Porque en el versículo, ¿por qué les llamó? Baesha Saúl Loicuay, justamente en el versículo 9 del capítulo 22, dice, entonces intervino Doeg, aquí aparece, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl y dijo, yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Bueno, aquí tal vez hay una cosa de más, por lo menos en ese mando hay que nosotros habíamos estudiado que decía, ¿verdad? Dice que consultó por él. Pero en fin, después cuando el rey le hace llamar enseguida, consecuencia evidentemente, va a decir, yo mira, ve a Ahimelech, venga aquí a Ahimelech, va a hablar ya, es cierto, va a coger. Entonces, toda su casa paterna viene con Ahimelech, los sacerdotes de Nob. Ellos comparecieron ante el rey y ahí Saúl les dice, escucha bien, hijo de Ahitub, a tus órdenes, rey, respondió Saúl, añadió, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Directo y temo hoy, ya os juzgama hoy, tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él, para que se subleve contra mí y me tienda acechanza. A ver, ella aumenta 20 más hoy. Has consultado a Dios para que me tienda una trampa, para que me persiga. A mí, Jaema con la perseguido, Jaema que tú la perseguido. Jaelo ya pues ahí no la iba a ir, pero Jaema con Oñiñandú, Jaelo ya perseguija, que es David entonces que le está persiguiendo, que es David entonces el culpable en hambre. Ciertamente que Saúl se siente mucho menos, muy disminuido ante la presencia de un personaje como David. Entre los que tengo y cuau, ella lleva David mató a 10.000, Saúl a 1.000.
Hubiéramos cascarrabiamos, yo muy toda esa envidia, toda esa ira que le sale desde adentro. Lo único que falta es que ahora le proclamen rey y muy breve. Desde ese momento luego ella comienza a actuar mal, le manda con las campañas de guerra más difíciles, le da esas tareas más difíciles. Sin embargo, eso es lo que hacía con David y le daba más triunfo, ¿verdad? Y le daba más gloria, porque en esas campañas más difíciles que se le estaba enviando, David no solamente lo hacía bien, sino que el hecho de hacerlo bien hace que él mismo también pueda crecer en esta situación en que él se encuentra como un verdadero gobernante, como un verdadero tendotá. Y entonces la misma figura del rey va pasando de lado. Muy bien, vemos. Por eso que después todo lo que continuaba, todo lo que venía a continuación, eran situaciones bien complicadas, que ni David no entendía lo que pasaba. Jonatán tampoco entendía. En un momento incluso esta amistad, no es que parece quebrarse, pero sí se cuestionaba bastante. Y es lindo porque antropológicamente David podía pensar así. Claro, Jonatán es mi amigo, pero Jonatán se botaba de Gina. Jonatán no mombe, que había sido, él mismo es el que le está pidiendo a su papá, porque David casi llega a pensar en eso. Pero también es muy sincero de corazón David, y entonces se reúne, se encuentra con Jonatán en ese momento más difícil, y se sincera y le dice, no, Jonatán en el porano, va ahí con la anderula, o ula será pecuey, tai con devo, y ahí está, tai con devo, y eres chupe, o Juan será pecuerina. En ese encuentro final, ¿verdad? Jonatán, tan inocente, ¿verdad? Al comienzo dice, no, dice, papá siempre me cuenta todo. Yo tendría que saber todo en ningún momento. O sea, hasta como que le quiere convencer a David que todo está bien. Pero David se da cuenta que no era así. Y bueno, queridos amigos, por eso ahora tenemos este versículo 17, así como estamos estudiando. El rey dijo a los de su escolta, ¿verdad?, que estaban apostados junto a él, vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Queridos amigos, seguiremos con nuestra reflexión. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.